amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo para otro episodio de Dos gatos en tierra de perros. Hoy tengo conmigo al experto de geopolítica, Eduardo Gamarra. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Igualmente, totalmente, que he visto muchos reportes de usted y me impresiona muchísimo. De hecho, nos quedan 9 días, me parece, hasta las elecciones estadounidenses y han sido unas candidaturas un poco distintas a las anteriores, en que se ha enfocado un poco más en la comunidad hispana de los Estados Unidos, que, bueno, entiendo por qué en muchas candidaturas no se ha hecho eso, porque históricamente la población hispana de los Estados Unidos no suele votar mucho, pero parece que eso está cambiando. ¿Cómo crees que la comunidad o el voto, la votación hispana, va a afectar las elecciones? Bueno, primero, solo unas observaciones sobre el tamaño de la comunidad hispana en Estados Unidos, ¿no? Somos 62 millones de hispanos. Seríamos el segundo país más grande hispanoparlante en el mundo, ¿no? Si fuéramos un país independiente. De esos, 36 millones tienen elegibilidad para votar. Ahora bien, históricamente, el, el promedio ha sido entre el 47 y el 50% de esa población vota. Anticipamos que este año, si llegamos al 50%, va a ser algo bueno. Obviamente, mucho mejor sería si votaran sobre el 50%. Esperamos entre 14 y 17 millones de hispanos que votarán este año. Pero hay otra cosa que es muy importante de las características del voto hispano. Como bien saben, el voto popular en Estados Unidos eh, define poco, ¿no? Si uno agrega el voto nacional, pero cuando uno considera el voto popular por estado y especialmente la acumulación de votos electorales, entonces, particularmente en esos estados bisagra, donde el ganador será por muy pocos puntos, el voto hispano cobra mucha vigencia. Por ejemplo, en un estado como Michigan, nadie piensa en Michigan como un estado con muchos hispanos, pero casi el 6% de la población es de origen hispano. Lo que quiere decir que en una competencia muy cerrada, como la que se anticipa que será, el voto hispano y particularmente la alta participación de un voto hispano podría determinar mucho en esta contienda. De manera que yo creo que si uno ve la misma situación en los demás estados, ¿no? O por ejemplo en el estado de Arizona, donde el 25% del electorado es hispano, o en Nevada, donde el 22% del electorado es hispano, esos dos votos son determinantes. Sí, desde luego. Y bueno, también han cambiado un poco de forma demográfica, bueno, la población hispana, que es muy diversa de todas formas, pero tradicionalmente han sido bastante, bueno, conservadores hasta cierto punto por ser católicos, muchos de ellos, así que en contra del aborto, a veces en contra de la homosexualidad o cosas así, aunque eso ha cambiado muchísimo y la gente joven ve cosas muy distintas, y también parece que el catolicismo ha salido un poco de América Latina también, porque hay otros, hay protestantes, hay mormones, hay de todo en América Latina, y De todo. también muchos conversos aquí en los Estados Unidos, y muchos ateos también. ¿Crees que eso va a cambiar la forma de votar para la gente joven hispana?
Y bueno, claro, es una pregunta muy, muy grande porque nunca se sabe, es un grupo tan inmenso, Exacto. ¿no? Mira, aprovecho para hacer una pequeña propaganda, ¿no? Nuestra encuesta sale el viernes. La vamos a presentar en Washington, justamente al voto hispano, ¿no? Y ahí está muy clara la respuesta a tu pregunta, ¿no? Sobre el tema eh, el hispano, estamos hablando, encuestamos al hispano votante, en otras palabras, al que ya es ciudadano norteamericano. Y lo que estamos encontrando, obviamente, es que a medida que pasan las generaciones, eh, se convierten cada vez más, pues piensan como el electorado en general. Si bien siguen autopercibiéndose como hispanos, ya en lo que piensan son muy similares al resto del electorado. Entonces, por ejemplo, en temas sociales como los que tú preguntas, ¿no? Ellos están muy identificados con temas sociales, por ejemplo, y en este sentido en preferencia política también. Siguen pensando que el Partido Demócrata es mejor en términos de seguro social, en términos de salud, en términos de educación, eh, y precisamente tienen una muy alta identificación con ellos en ese sentido. Y claro, los republicanos un poco apostaron a esta idea, ¿no? Que los hispanos son, bueno, Ronald Reagan supuestamente en algún momento dijo que los hispanos son republicanos, solo que no lo saben, ¿no? Precisamente porque eran conservadores, etcétera. Lo que nos dice la data, Joe, es bien interesante. Al igual que el electorado nacional, ¿ok? Hoy ya no somos una comunidad católica, ¿ok? Por supuesto, el catolicismo sigue siendo importante, pero ya la mayoría no son católicos. Ha crecido mucho el evangelismo, ¿no? La iglesia evangélica. Pero lo que más me llamó la atención son los que dicen que no tienen religión, ¿no? Que no se identifican con religión alguna. Y entonces ahí cuando, por ejemplo, medimos el tema del aborto, que es supuestamente el tema que debería mover a los hispanos hacia el Partido Republicano, lo que vemos más bien es una identificación con las políticas, no, mucho más, digamos, mucho menos restrictivas al aborto. Y ahí yo creo que es donde va a girar la elección de alguna manera. Y también aprovecho para decirte lo siguiente, que en ese mismo contexto, la lucha de género, ¿no? O sea, que es igual que el electorado, ¿no? O Sí, sea, sí. los hombres, ¿no? Que deberían ser mucho más responsables, son aquellos los que quieren el aborto, los que no quieren el aborto. Y las mujeres sí apoyan el aborto, ¿no? Y ese gender gap, pues esa brecha de género que se manifiesta en la población en general, se manifiesta de manera dramática también entre hispanos. Interesante. Y he notado que en la comunidad afroamericana en los Estados Unidos parece que también en la comunidad blanca, que básicamente muchos hispanos se autoidentifican como blancos también, y algunos como negros o como gente de color de algún tipo, indígenas hasta. Bueno, parece que las mujeres jóvenes van más hacia la izquierda y los hombres más hacia la derecha. ¿Eso está Exacto. pasando con los hispanos también? Absolutamente, ¿no? Lo vemos a nivel nacional, lo vemos, ¿no? Que por ejemplo, hay mucho más, hay más hombres latinos que se identifican con Donald Trump que mujeres latinas que se identifican con Donald Trump, ¿no? Eso a nivel nacional, ¿no? También hemos hecho preguntas, ¿no? Sobre, por ejemplo, cómo se ven, si son más liberales o menos liberales. Y venimos haciendo esta misma pregunta hace muchos años. Y vemos algo muy interesante a nivel general, ¿no? Que es en los extremos, es decir, los que se ven muy de derecha o muy de izquierda, ¿ya? Son pocos. La mayoría están absolutamente en el medio, ¿no? Y eso es también la característica del electorado en general.
Sin embargo, dada la naturaleza del sistema político norteamericano, particularmente el sistema de primarias que tenemos, entonces los candidatos básicamente se van en las primarias, van hacia los extremos, porque son los extremos que están activos, ahí es donde están los activistas, donde hay posiciones muy, en algunos casos muy radicales, y son ellos los que eligen a los candidatos. Y luego, históricamente al menos, eso venía sucediendo, pero los candidatos, una vez elegidos, se iban hacia el medio, ¿no? Para atraer al resto del electorado. Eso no ha sucedido, por ejemplo, en el caso del Partido Republicano. Sí ha sucedido de manera dramática con el Partido Demócrata, que es un partido absolutamente de centro, ¿no? No es un partido de la extrema, es un partido absolutamente del centro. Y a propósito, ¿no? Yo creo que ha sido parte de la estrategia de la señora Harris, ¿no? Eh, entonces, es muy curioso esto porque esta idea de quién es más liberal o más progresista, etcétera, depende de en qué momento de la elección lo tomemos. ¿No? Sí, sí. Bueno, en términos de la política al exterior, eh, estamos involucrados, y digo, estamos nosotros los estadounidenses, los americanos, el gobierno estadounidense está involucrado, quizás de una forma no oficial, pero y estamos involucrados en varias guerras, incluso la guerra de Ucrania, que hemos enviado un mogollón de dinero, y también la guerra, lo que está sucediendo ahora Gaza. en Sí, Israel, en Gaza, y también con Irán, todo eso, y hay conflicto que podría pasar entre los Estados Unidos y China, por lo de Taiwán también. Eh, ¿Cuál crees que sería el candidato que, bueno, que bajaría la tensión un poco, y cuál sería la que seguiría igual o subiría las tensiones entre nosotros y los otros países del mundo? sí. Bueno, mira, te diría lo siguiente, ¿no? Que otra vez remitiéndome a las encuestas, los hispanos, eh, la mayoría, ¿no? Porque obviamente yo vivo en el sur de la Florida, donde este es un mundo aparte, ¿no? Pero la mayoría a nivel nacional confía más en la política exterior del Partido Demócrata que la política exterior del Partido Republicano. ¿Ok? Ahora bien, la pregunta, sin embargo, es que sobre, eh, estamos en un mundo tan, ¿cómo te diría?, tan difícil, ¿no? Que yo no creo que haya una gran diferencia en torno a quién esté en la Casa Blanca, porque esos conflictos tienen una dinámica propia, ¿no? Eh, lo que sí creo, ¿no? Es que hay que pensar básicamente en cuáles son los enfoques y cuáles de alguna manera podrían llevar a conducir a un mundo algo más estable, algo mejor. ¿No? Y si bien yo creo, he estudiado mucho, pues, ¿no? Maquiavelo y toda la teoría realista, etcétera, y creo que explica mucho, ¿no? Países no tienen amigos, tienen intereses, ¿no? Claro. Al final de cuentas soy un liberal. Y yo sí creo en un mundo de normas, un mundo de reglas, un mundo donde los países puedan llegar a acuerdos para minimizar la conflictividad y que hayan reglas de juego a las que todos apostemos. Ese mundo que pensé que estábamos construyendo está tambaleándose, porque nadie cree en las reglas ya y cada uno pues hace sus incursiones en países ajenos, invade países, etcétera, sin ninguna consideración por las normas, ¿no? Entonces, apostando a la posibilidad de reconstruir un mundo donde el multilateralismo y principios, ¿no? Sean los que nos guían, eh, eh, le temo menos a una victoria demócrata que a una victoria de Donald Trump, ¿no? Simple y llanamente porque no solo a nivel nacional, él nos ha demostrado que no tiene ningún reparo en violar cualquier norma, ¿no?
a nivel internacional tampoco, ¿no? Entonces, creo que por eso te decía, ¿no? Que vivimos en un mundo muy, muy convolucionado y lo que necesitamos son liderazgos que por lo menos den una esperanza de que vamos a recuperar ese orden basado en normas y aceptación de reglas internacionales que nos permitan convivir en paz, ¿no? Eso sí, pero también lo que hace la CIA nos ha metido en varios líos a nivel internacional porque nosotros también hemos participado en golpes de Estado en otros países, así que tampoco somos unos santos aquí. Eh, a nivel, bueno, hablando del exterior, también ahora hay una unión de países que quiere salir de la dependencia del dólar, que son BRICS, Brasil, Rusia, India, eh, ¿Ya? ¿cuál es? Sudáfrica y ¿cuál es la C? China. China, gracias. Un país enorme y no se me ocurre. Sí, y también hay otros países que han decidido participar en eso para tener una moneda, bueno, una forma de trasladar dinero fuera del sistema SWIFT para no tener que depender del petrodólar. Eh, ¿Cómo crees que va la cosa? Porque también me parece, según lo que he leído, y quiero hablarte más de Bolivia, también en Bolivia ya se está aceptando yuan como otra moneda y claro, en países como El Salvador se acepta Bitcoin. Si salen del dólar, ¿eso cómo nos afecta la economía estadounidense y del Sí. continente en general? Bueno, en primer lugar, yo creo que BRICS es una promesa, ¿no? Más que algo real, y precisamente por la presencia de Rusia en esa alianza y la presencia china, dificulta mucho la posibilidad de lograr una especie digamos, de alternativa real porque se restringe, ¿no? A ciertos países y ciertos países que hoy están en esta lucha geopolítica tan intensa, ¿no? Manera que creo que hemos venido hablando muchísimo durante décadas sobre cómo reemplazar el sistema del dólar y cada intento ha sido muy, muy, muy difícil, ¿no? En gran medida. Mira, fíjate, por ejemplo, que en BRICS la semana pasada, en Moscú, llegó Nicolás Maduro, ¿no? Para incorporarse a BRICS y fue vetado por Lula da Silva, ¿no? Brasil vetó su presencia, que me pareció una jugada responsable a propósito, ¿no? Porque Brasil quiere tener un rol, como es un país continente, con una economía muy grande. Lula y Brasil aspiran a ser un país mucho más importante de lo que hoy son. Eh, pero lo que siempre ha dificultado la construcción de alternativas, ¿no? Ha sido precisamente estas luchas internas, ¿no? Y te decía que, por ejemplo, en el caso nuestro de América Latina, ¿cuántas veces hemos planteado organismos, ¿no? Desde la Comunidad Andina de Naciones, antes el Pacto Andino, el famoso, inclusive temas como Mercosur, etcétera, ¿no? Que han sido promesas más que realidades, ¿no? Y creo que desafortunadamente, ¿no? Los latinoamericanos hemos sido muy buenos al momento de criticar a Estados Unidos, pero muy malos en construir alternativas, ¿no? Alternativas de integración, es decir, no, yo creo que es lo más interesante, ¿no? Peleamos más entre sí, ¿no? Eh, eh, Bolivianos contra chilenos, peruanos contra ecuatorianos, colombianos contra venezolanos, etcétera. Hablamos muy bien el lenguaje de la integración, pero en la práctica nunca lo hemos podido implementar. Eh,
Y respecto a la presencia del yuan, por ejemplo, en América Latina, mira, fíjate que la China es hoy el actor económico más importante en América Latina, ¿no? El más importante, sin lugar a dudas, ¿no? Pero es un actor muy pragmático, ¿no? Que no le importa trabajar con Nayib Bukele en El Salvador o con Nicolás Maduro, ¿no? Precisamente por ese pragmatismo que tiene, un pragmatismo económico, porque es una economía capitalista al final de cuentas, ¿no? Lo que tiene China. Y no han impulsado mucho la economía del yuan, ¿ok? En Bolivia, por la conflictividad interna que tiene, la escasez enorme de dólares, el colapso de la producción, se habló pues del yuan, pero ha sido un fracaso total. No hay la más remota posibilidad de comprar nada o vender algo en yuanes en Bolivia. El dólar sigue siendo lo más importante y seguirá siendo, ¿no? Y en el caso de Bitcoin en El Salvador, ¿no? Un experimento muy interesante que quizás ha avanzado algo más de lo que le dan crédito al país, pero sigue siendo una promesa, ¿no? Te comento, por ejemplo, que acá el alcalde de Miami amigo de Bukele, trató de hacer algo similar con Bitcoin y que pronto no íbamos a tener necesidad de nada más que Bitcoin. Fue un fracaso rotundo, un fracaso total, ¿no? Que hasta se continúan haciendo la burla del alcalde, ¿no? Entonces, creo que inevitablemente a la larga vamos a llegar a algún tipo de economía, pues, donde precisamente estas monedas electrónicas sean mucho más importantes. Pero por ahora están todavía en desarrollo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, varios gobiernos han intentado cerrar la criptomoneda porque quieren tener una criptomoneda, o mejor dicho, una moneda digital del Estado para poder ver dónde va todo el dinero y sacar impuestos y todo lo demás. De hecho, hablando de Bolivia, no sé si viste, pero había un intentado asesinato a Evo Morales hoy, me parece, o Sí, ayer. hace menos de una hora, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Precisamente no es difícil, pues obviamente, ver qué es lo que sucedió, porque el contexto en el que sucede es lo importante, ¿no? Hay una lucha muy fuerte interna en el movimiento al socialismo entre el presidente Arce y Evo Morales. Y esto se remonta básicamente a no, pues difícil porque uno no tiene toda la información, pero cuando Arce fue elegido presidente, ¿no? Él fue seleccionado candidato por Evo Morales, ¿no? Sí. En Buenos Aires, en el exilio, etcétera. Y yo creo que el acuerdo tácito era que Arce iba a ser presidente 5 años, ¿no? Que es el término presidencial, y que al cabo de 5 años, pues iba a pagarle el favor a Evo, devolviéndole la presidencia, habilitándolo para ser presidente nuevamente. Evo ya ha sido presidente en 4 ocasiones, ¿no? Y, eh, y la Constitución prohíbe la reelección más que una sola vez, ¿no? Entonces, y ya en una ocasión anterior, ¿no? Evo hizo una especie de, nosotros en Bolivia decimos un chanchullo, ¿no? En el que logró que su corte electoral, perdón, su tribunal constitucional, eh, lo habilitara para su candidatura, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema, que Evo piensa que ha sufrido una gran traición de parte de Arce, que se está postulando a la reelección, y un Evo Morales que está diciendo un momentito, ¿no? El acuerdo era que yo iba a ser presidente nuevamente y que y que no se iba a cambiar las reglas, ¿no? De tal manera, porque
porque fíjate en lo que hizo el Tribunal Constitucional boliviano, que en ese momento lo controlaba Evo, ¿no? Declaró que la reelección es un derecho humano, ¿no? Entonces, Bueno, eso se ya, podría decir por aquí también, como somos tan apasionados hacia los derechos humanos, ¿no? exacto. Entonces, que no importa la Constitución, no importa porque es un derecho humano de reelegirse y reelegirse y reelegirse. Bueno, eh, el tema es que esto ha llegado a ser un conflicto muy grande. Evo movilizó a sus bases, que él tiene su base en el Chapare, en la zona cocalera, hace como un mes, paralizó al país por unos días. Luego se retiró, volvió al Chapare, ¿no? Y cuando se retiró y fue al Chapare, eh, una fiscal lo acusó de estupro, lo acusó básicamente de violación, ¿no? Y ahí eh, hay como, no te voy a decir el número exacto porque no lo sé, pero muchas niñas que él embarazó cuando eran menores de edad y han estado apareciendo más o menos como hongos, ¿no? Las familias enteras, ¿no? Que apareciendo y que es una especie de, no sé, yo solo había visto esto en República Dominicana bajo Trujillo, ¿no? Donde los padres de niñas entregaban a sus hijas a Trujillo a cambio ¿no? De promociones, de trabajos, de lo que sea. Más o menos lo mismo parece haber sucedido en Bolivia bajo Evo Morales, ¿no? Y el MAS, donde familias entregaban a sus hijas a Evo, ¿no? Básicamente para conseguir empleo, para tener protección, para tener acceso, etcétera. Y esto es lo que se está revelando. Entonces, estas acusaciones, Evo tenía que presentarse ante un juzgado, no se presentó y está atrincherado en el Chapare y esta mañana, dependiendo de qué versión uno cree, ¿no? O fue un autoatentado, ¿no? ¿Ya? O fue un intento de parte del gobierno de arrestarlo, ¿no? Que llegaron a Chapare, que balearon uno de sus carros donde él iba con la intención de arrestarlo. O quién sabe, ¿no? Pero eso lo que hace entonces es que pone, en mi opinión, a Bolivia en este momento en una situación muy, muy seria de enfrentamiento, ¿no? Y lo triste es que en medio de todo esto, Bolivia hoy tiene una enorme presencia del crimen organizado, precisamente en la zona del Chapare donde está Evo Morales. Wow, wow. Sí, ¿y él sigue popular con la población o depende? Porque he visto vídeos en que está en el avión y le abucheaban y todo eso, pero eso hace años, ¿no? Bueno, mira, yo creo Evo tiene una base popular centrada en el Chapare. eh, Hay obviamente una identificación con un sector amplio de la población aymara, quechua, ¿no? O sea, él fue, a pesar de todo, ¿no? Él fue un presidente muy popular, movilizó a una masa indígena. eh, pero esos tiempos han cambiado y hoy lo que hay en Bolivia es un Evo Morales atrincherado que todavía puede movilizar a gente. Es más, esta semana, ¿no? A pesar de las acusaciones de estupro, de violación y de todo, él logró movilizar a sus bases para bloquear al país. O sea, estaban bloqueando las carreteras, ¿ya? A cambio de dos cosas, que se levanten los cargos contra Evo Morales, ¿ya? Y por otra parte, que le permitan ser candidato a la presidencia. ¿Ok? Ah, Esas dos cosas, ¿no? Bueno, y la verdad es que no, él no es el único expresidente que tiene acusaciones, ¿no? claro, hay De- tantos, sí, no, y hasta yo creo que si vas hacia
bueno, hacia atrás hasta los años 50, 40 en América Latina. Han habido siempre acusaciones, pero tampoco eran acusaciones, era una cosa más o menos aceptada hasta cierto punto. Claro, han cambiado las cosas, ¿no? Han cambiado las cosas, pero yo me refería al expresidente Trump, ¿no? También, sí, Sea, sí, sí. internacionalmente también se ha dado esa situación donde me refiero al fenómeno, ¿no? Sí, Que mientras más se acusa a Donald Trump, más crece su popularidad o más se atrincheran sus seguidores. Lo mismo está sucediendo en Bolivia, ¿no? Hasta no sé cómo será. Y esto quizás victimice a Evo. O sea, nuevamente, ¿qué pasó en julio acá? Un intento de asesinato contra Donald Trump que hace que crezca su apoyo, ¿no? Este intento de asesinato eh, va a victimizar a Evo, ¿no? Sea un autoatentado o un intento de secuestrarlo o lo que sea, va a victimizar a Evo Morales. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? No sabemos. eso. Sí, te iba a preguntar porque se está hablando de reciente en las noticias que cada 4 años hay una sorpresa de octubre, algo que pasa que cambia las elecciones. ¿Cuál dirías que será la sorpresa de este octubre, como nos faltan solamente 9 días? 9 días. Mira, es difícil decir porque hemos tenido en el mes de octubre ya muchísimas sorpresas, ¿no? Hemos tenido sorpresas a nivel internacional, por ejemplo, ¿no? La actividad israelí en el Líbano, ¿no? Ya que tiene una incidencia enorme en cómo se van a mover, por ejemplo, los votantes en el estado de Michigan, ¿no? Sí. Donde hay Y una eso complica lo del conflicto en Israel. Es difícil porque hay gente que normalmente no votaría eh, por Trump, pero creen que apoya más a Israel que Kamala, porque Kamala o Harris, eh, bueno, ella dice dos cosas. Dice que apoya a Israel en su derecho de defenderse, pero también que apoya a las víctimas. Pero mientras tanto seguimos enviando dinero al Estado israelita, así que ¿en dónde exacto, y estamos? eso, y tomando en cuenta, ¿no? Que eh, uno podría decir que hace 2 décadas, ¿no? La presencia árabe americana, ¿no? O sea, personas de ascendencia árabe con ciudadanía norteamericana, era relativamente pequeña. Pero hoy ya no es esa la situación y ahora ya son votantes y en algunos estados pueden ser determinantes, como en Michigan. Entonces eso crea un dilema muy grande electoral, porque si apoyan demasiado a Israel, pierden estos votantes. Si empiezan a hacer declaraciones, digamos, como las que ha hecho Kamala Harris, ¿no? De decir un cese de fuego inmediato, ¿no? Etcétera, entonces se les cae el apoyo de la comunidad israelí y de aquellos que han apoyado a Israel durante tanto tiempo. Entonces, es un dilema, bueno, es un juego estratégico muy, muy difícil de hacer, ¿no? O sea, ese podría haber sido la sorpresa de octubre. Pero fíjate, ¿no? La sorpresa de octubre quizás podría ser una sorpresa como eh, 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 las conversaciones de Donald Trump con Putin, ¿no? Que también se buscó, como ¿no? Tuvo conversaciones con Putin, le envió, se reveló que le enviaron ¿no? de tratamiento de COVID, que no era accesible para la mayoría de los norteamericanos, pero que sí se lo regaló a su amigo Putin. Eso también se pensó que podía ser una sorpresa. Pero no, o sea, han sido cosas que en años anteriores, Joe, ah, solo uno de esos temas hubiese sido suficiente para considerarse una sorpresa de octubre, ¿no? Pero hoy hay tantos que ya ninguna es sorpresa y las encuestas están completamente empatadas. O sea, no hay, eh, no hay margen, ¿no? Realmente entre los dos están en la última encuesta del New York Times, los dos están en 48%, ¿no? Y uno diría en cualquier momento, por eso te hacía esa comparación con Evo Morales, ¿no? Que no importa, estas bases son sólidas detrás de sus líderes
les perdonan cualquier cantidad de pecados, ¿no? Creen en ellos ciegamente, ¿no? Y estos liderazgos son también tan interesantes que, es más, esto ya se ha convertido en parte de estudios, ¿no? Eh, sobre el tema de la desinformación y todo lo demás. No sé si viste que Elon Musk, ¿no? El dueño de X o Twitter, ¿no? Ahora dice que la desinformación es propaganda, ¿no? Que la palabra desinformación no existe, que es solo propaganda, ¿no? Eh, eh, pero la verdad es que a lo que hemos llegado es el uso estratégico de la mentira, ¿ok? ¿A qué me refiero? Que yo puedo decirte una mentira, ¿ok? Pero mientras me la desmientan, ¿ya? ¿Ok? Puede ser que logres convencer al 50% que ha escuchado la mentira que es una mentira, pero el restante 50% cree la mentira, ¿no? Sí, eso suele pasar también porque, bueno, tristemente en los medios tradicionales se miente muchas veces o se equivoca y no lo corrigen, o como siempre desde hace muchísimos años cuando habían periódicos de verdad impresos, la corrección siempre estaba en la página final y un artículo muy pequeño, mientras el artículo Claro, original era exacto, grandísimo. claro. Así que mucha gente, por eso no suelo discutir con gente sobre política que son amigos míos, porque si menciono una cosa que desconocen, dicen, no, 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 eso no ha pasado, porque si hubiera pasado, yo lo hubiera leído en alguna parte. Y digo, pero ¿dónde son tus fuentes de información? Porque deben ser varios, porque si no, no tienes toda la información y muchas veces filtran. No es que mientan tanto como que sacan datos para que parezca más de un lado o a otro. Así que Sí, pero por ejemplo, tomemos el caso de una comunidad a la que yo quiero mucho porque he trabajado mucho en Haití, ¿no? Eh, eh, la mentira sobre esta cosa de que se comen perros y gatos, ¿no? O sea, yo trabajé en Haití durante casi 9 años, ¿no? Eh, Comí el mejor cabrito del mundo, pero jamás comí gatos ni perros, ¿no? Pero sin embargo, sabemos que es absolutamente falso, pero en la encuesta que acabamos de hacer, ¿no? La gente todavía cree, ¿no? Se ha desvirtuado, pero en todos los medios posibles, pero porque los candidatos no han rechazado la versión correcta, ¿no? Entonces, los seguidores siguen creyendo eso, ¿no? y hablando de elecciones al exterior, este año ya tenemos una presidenta en México que es Correcto. judía y mujer y es de Morena, así que tampoco cambia tanto porque Morena también es el partido de López Obrador. ¿Cómo Exactamente. crees que sería diferente el tratamiento o la relación entre Estados Unidos y México dependiendo del candidato? Bueno, eso sí que va a ser interesante porque mira, López Obrador tuvo muy buenas relaciones con Donald Trump, ¿no? Eh, Lograron acuerdos y Donald Trump inclusive dice pues que obligó a los mexicanos a poner tropas en la frontera y aceptó que a los inmigrantes los mantuvieran en ese lado y no en este lado y que por eso él logró controlar la frontera. Eh, y López Obrador también fue relativamente parcial a Trump, ¿no? En el proceso del año 20, ¿no? Eh, Han habido mejores relaciones en los últimos 3 años entre México y Estados Unidos, ¿no? Porque yo creo que en gran medida, pues, Estados Unidos, México y Canadá tienen la zona comercial más importante del mundo. O sea, yo creo que la gente no se da cuenta. Es mucho más importante de lo que existe en el Asia, mucho más importante de lo que existe en Europa. Es una zona de un comercio muy intenso. Y no es o sea, si bien es un tratado de libre comercio, no están incluidos todos los sectores, ¿no? No es un acuerdo de integración, ¿no?
Por ejemplo, el tema laboral, que sí lo hicieron en los acuerdos en Europa, acá no existió. Pero el USMCA, ¿no? Este acuerdo que reemplazó a NAFTA, que lo negoció Donald Trump, ¿no? Es un acuerdo muy importante para las tres economías. De hecho, México es un país diferente, ¿no? En gran medida producto de esta relación con Estados Unidos. Por lo que la preocupación que existe hoy es el discurso proteccionista de Donald Trump, pero también un discurso proteccionista de parte de la administración Biden, ¿no? Ha cambiado el mundo, ya nadie cree en el libre comercio, ahora todos son proteccionistas, ¿no? Y el año 26 se va a reevaluar el USMCA. Y en esa reevaluación, pues, habrán grandes discusiones sobre qué áreas y qué se incluyen, qué áreas se excluyen, cómo se redefinen las relaciones, etcétera. Entonces, independientemente de quién sea presidente acá, se va a pasar por esa negociación y ahí es donde yo creo que eh, ni Kamala ni Trump van a hacer un gran escándalo para pelearse con la doctora Sheinbaum. Y ella tampoco va a hacer mucho o sea, ese discurso nacionalista que ella tiene y que tuvo Morena es un discurso, no es la realidad, porque la verdad es que los tres países dependen mucho de este Tratado de Libre Comercio, ¿no? Es vital para nosotros y es vital para México y es vital para Canadá. Entonces, eso yo creo que mucha gente no piensa las relaciones bilaterales o trilaterales en este caso, visto desde este acuerdo. Ahora, la verdad es que el tema más grave para México es si es que Donald Trump cumple sus promesas entre comillas, deportar, ¿no? Primero hacer redadas masivas y deportar a 21 millones de ilegales, ¿no? ¿A Pero dónde? esos ilegales no son todos mexicanos, ¿verdad? Son de todas No, partes. exacto, pero el tema es precisamente eso, ¿a dónde los va a deportar? ¿Ok? Sí, Eh, porque Venezuela ya no los acepta. Si deportas a exactamente, un venezolano, no lo van a exacto, aceptar. Sí. exacto. No, o sea, no hay posibilidad de que Maduro acepte masivas deportaciones. Eh, eh, Estamos deportando gente a Haití, ¿ok? Ya. Estamos a la vez criticando a los dominicanos que están deportando haitianos diariamente, pero nosotros estamos deportando a Haití, ¿no? Eh, entonces, la única cosa es si uno lee los documentos de los republicanos, en gran medida es obligar a que México los acepte, ¿ok? O sea, deportarlos a un tercer país, que sería México. México tendría que aceptarlos. Eso sí va a ser un conflicto, ¿no? Bueno, según lo que entiendo, no existe forma ilegal de inmigrarse a México. O sea, si eres extranjero, no es ilegal entrar sin visado ni nada así. Así que si les dejan o les echan al otro lado de la frontera, a lo mejor qué es lo que van a hacer el gobierno mexicano. Pero una pregunta que también es un gran problema en México son los narcotraficantes. Parece que mueren más de 500 personas al mes de las guerras entre esas pandillas o grupos. Y según la historia que nos han contado varios documentales, la CIA siempre ha estado involucrada en eso también, en trabajar con ellos. Así que, ¿qué es lo que van a hacer o es que hay un plan de un lado a otro de Trump o de Kamala para parar la inmensa cantidad de drogas que llegan a los Estados Unidos? Hay, bueno, un récord de sobredosis en los Estados Unidos de fentanilo. Y se habla un poco de eso, pero se habla más de la gente que cruza las fronteras, pero la gente que está llevando esas drogas, eso también es un problema y un gran problema para México, lo de los narcotraficantes. Bueno, eso es un problema muy serio para México, que
que México tiene una historia muy interesante de cómo ha lidiado con los narcotraficantes y el crimen organizado. Hasta el año 2000, ¿no? El PRI tenía más o menos un acuerdo, ¿no? Que no los perseguían mucho, ¿no? Eh, Colaboraban con la DEA en lo que podían, no mucho, pero hacían la pantomima, por lo menos, de estar luchando contra el narcotráfico. Había una relación, ¿no? Que la idea era, ¿no? Minimizar la violencia, ¿no? Todo cambió con la llegada primero de Fox y luego de Calderón, ambos quienes se metieron de pleno contra las organizaciones narcotraficantes. Y al igual que en Colombia, cuando uno se enfrenta militarmente contra esos grupos, pues surge la violencia. Y la violencia ha sido lo peor que ha tenido México en lo que va de este siglo. Y así como que se incrementó durante Fox, se incrementó de manera dramática por la militarización de la lucha bajo Calderón. Retornó el PRI con Peña Nieto con la idea de que no iban a seguir lo que estaba haciendo Calderón, ¿ya? Pero continuaron haciéndolo. Y al terminar el periodo del PRI y la llegada de Morena, había muerto más gente bajo el retorno del PRI que durante Calderón. Y llega Manuel López Obrador, ¿no? Y dice, vamos a tener una política de abrazos, no balazos, ¿no? Que un poco es volver a esa idea de como era el PRI, ¿no? De abrazos y no balazos. Sí. Cuando se retiró AMLO, ¿no? Hace un mes, la cifra de muertos en México es la mayor de las 3 administraciones anteriores. Exacto, sí, sí, Es decir, sí. no funcionó abrazos y no balazos. El crimen organizado en México es extraordinario y está no solo el tránsito de cocaína, la producción de heroína y ahora la producción masiva de fentanilo con insumos chinos, ¿no? Sí, Que ha creado una situación, ¿no? Donde básicamente dos organizaciones, hay muchas más, pero dos organizaciones, el cartel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, ¿no? Que, que están pues, presentes, ¿no? Según la DEA, en todo Estados Unidos, ¿no? En la distribución por la demanda de la... Pero hoy, por ejemplo, producto de que Estados Unidos logró de alguna manera convencer a los hijos del Chapo que entregaran al jefe de Sinaloa, ¿no? Se ha declarado, hay una guerra dentro de Sinaloa enorme, ¿no? Enorme. Una violencia, esto es con lo que se ha encontrado Sheinbaum. Entonces, y volviendo a Estados Unidos, el presidente, cuando era presidente Trump, ¿no? Ahora sabemos por los libros que se han escrito que él había inclusive llegado a decirles a los militares que bombardearan México, que bombardearan al cartel de Sinaloa, por supuesto, eso no se puede hacer. Pero ahora en este contexto, ¿no? La verdad es que el problema del fentanilo es gravísimo por la mezcla que se está dando con las otras drogas, con heroína y con cocaína, la cantidad que tenemos de sobredosis y de muertes, etcétera, ha creado una crisis social en Estados Unidos. Y esto es parte del miedo, ¿no? Porque Donald Trump ha logrado vincular migración con drogas, ¿ok? Es la forma en la que han demonizado particularmente a los hispanos. Entonces, ese sí va a ser un tema de muy difícil negociación, eh, que otra vez creo que pensando en que la necesidad de establecer normas, de tener relaciones no basadas en acuerdos, en respeto de la soberanía de cada país, etcétera, los demócratas en mi opinión, tienen una mejor, bueno, lo han pensado mejor. Con Trump, todo es nuevo, ¿no? Todo es nuevo y él, pues, al final no creo que sea más exitoso
con una política de agresión, agresiva, si tú quieres, que con una política como la que se está llevando ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, y no se habla tanto de reciente sobre Cuba. Había un tiempo durante Obama en que se hablaba de quitar el bloqueo y de dejar el libre negocio entre Cuba y los Estados Unidos, y eso se ha cortado desde hace tiempo. Y ahora, claro, como tú bien sabes, por vivir bastante cerca, las tormentas han quitado la luz en muchas partes de Cuba, y Cuba siempre está sufriendo por el aislamiento. ¿Crees que eso va a cambiar o con Kamala o con Trump, o va a seguir igual? Eh, Esa es una buena pregunta porque nuevamente te digo, pienso que bajo un gobierno de Kamala va a continuar la política actual, ¿no? Que es de sanciones, ¿no? Sanciones que no se van a profundizar, ¿no? Tratar de llevar al gobierno de Cuba a negociaciones, aperturas, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive, ¿no? La posibilidad de ayuda humanitaria para Cuba en el contexto en el que están, ¿no? Ya se está discutiendo con muchísima, muchísima controversia. Eh, Versus un gobierno de Donald Trump que está, pues obviamente, él vive acá en la Florida. Sí. Él tiene muchas relaciones con la comunidad cubana en particular. Entonces, él tiene muchas promesas hechas a esa comunidad y les ha hecho creer, ¿no? Que él puede resolver todos los problemas de la noche a la mañana, incluyendo el cubano, el venezolano, etcétera. Y la triste realidad es que no lo va a resolver de la noche a la mañana, ¿no? Y más bien, él lo que hizo durante su gobierno fue eh, todo lo que se había hecho bajo Obama se convirtió en una política que se llamaba maximum pressure, ¿no? Presión máxima, Sí. y que inclusive pues restricciones inclusive a las remesas, ¿no? Y a todo ese movimiento del emprendedurismo, etcétera, hubo unas restricciones, estos contactos que se llaman people to people, ¿no? Gente a gente, también se restringieron. eh, y probablemente en una administración Trump volveríamos a esa máxima presión. Eso tiene mucho apoyo en comunidades acá en el sur de la Florida, eh, aunque no funcionen, ¿no? Tienen mucho apoyo. Y lo hemos visto la semana pasada, es más, el miércoles, se hizo una encuesta, mis colegas, Guillermo Grenier hizo una encuesta a cubanos, ¿no? Es una encuesta que hacemos todos los años desde el año 91, sobre, por ejemplo, si favorecerían el levantamiento del embargo, ¿no? Y cuando terminaba la administración Obama, en esa encuesta, el apoyo a levantar el embargo ah, llegaba más o menos al 50%, Mm. ¿ok? Hoy la oposición a levantar el embargo está en el 70%. Wow. Y esa es la base, ¿no? Cubana-americana que vota por Donald Trump. Entonces, no veo tampoco un buen panorama ahí porque al final de cuentas lo que está pasando en Cuba es extraordinariamente triste, eh, producto de varias cosas, pero en particular del mismo sistema que tienen, ¿no? Que ha sido un sistema que no ha funcionado, pues, ¿no? O sea, yo creo que hay que decirlo así de claro, no ha funcionado y no va a funcionar, con embargo o sin embargo, ¿no? Entonces, levantar el embargo, tener relaciones, reanudar relaciones con Cuba, es una apuesta a la que apostó Obama, pero que hoy pues eso ya no existe. Y es remota la posibilidad de lograr eso, por el contexto geopolítico en el que vivimos, ¿no?
la presencia rusa en Cuba, la presencia rusa en Venezuela, la presencia enorme de Irán en estos mismos países y la presencia china también, que quizás es la menos nociva, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Eso hace que las políticas exteriores racionales hoy están, pues, yo creo, en receso, ¿no? Eso. Bueno, aquí en los Estados Unidos, aunque algunos dicen que la economía va muy bien, mucha gente dice que no. Hay mucha gente en paro y otra gente que también trabaja en 3 o 4 trabajos solamente para pagar las facturas, y un mogollón de gente homeless en todas las ciudades grandes de los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo crees que puede cambiar eso Kamala? ¿O es que tiene un plan? ¿O Trump? Alguno de los dos. Esa es una enorme parte de la discusión nacional, ¿no? Y para mí, al menos, eh, hay unas realidades muy importantes, ¿no? Eh, el año 2007-2008 tuvimos una crisis enorme, enorme a nivel mundial y que afectó a este país, que contribuyó a la elección de Barack Obama. Los demócratas tomaron decisiones económicas, llegaron a pactos, arreglos, etcétera, inclusive de manera bipartidaria, y se resolvió el tema económico, ¿no? Si bien no resolvieron los temas sociales, porque igual teníamos desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí la economía creció, ¿no? Sí la economía estaba en muy buenas condiciones cuando llegó Donald Trump. ¿Ok? Se le entregó una economía saneada. Eh, Trump optó por una política básicamente de, ¿cómo te diría? Pues reducir los impuestos a una enorme parte del empresariado, ¿no? Con la idea de que a uno tiene que liberarlos de impuestos para que creen empresa, para que inviertan en la economía, etcétera. Pero lo que hizo eso es que incrementó el déficit fiscal, ¿no? La mayoría piensa que la medición en inglés es de 8 trillones de dólares, ¿no? Cuando se fue Trump, el déficit fiscal era de 27 trillones de dólares. Y encima de eso, o sea, que había menor recaudación. Pero encima de eso, ¿no? Con la idea de que había un gran crecimiento económico, etcétera, por el estímulo que él da, le tocó la pandemia. Y la pandemia, pues, desbarató la economía, ¿no? Y la respuesta de Trump fue mayor gasto social, ¿no? De manera bipartidaria, que continuó, pues, disparando el déficit. Cuando llega Y Biden, continuó con Biden claro, también, claro. no, y lo que llega Biden es con la idea de reestructurar la economía, ¿no? Sobre todo aprueba de manera bipartidaria también el gran paquete de infraestructura, que aumenta 7 trillones, ¿no? de dólares el déficit Y fiscal. eso encima de cerrar un mogollón de empresas a nivel nacional, Exactamente. especialmente empresas pymes, pequeñas y medianas. Así que sí, muchas empresas de familias ya no existen. Muchos restaurantes que estaban aquí durante casi 100 años ya han desaparecido. Claro, y eso ha habido un gran debate al respecto, porque en parte fue pues el hecho de te acordarás, Joe, que cuando lanzaron el famoso PPP, ¿no? Estos subsidios, hubo mucho dinero en la calle, la gente que no trabajaba pero recibía los subsidios, Sí. muchísimo fraude además, ¿no? Sí, hasta en las Y- prisiones habían presos que estaban Exacto. pidiendo ayudas y Exacto, y las consiguieron. recibieron. Entonces, claro, pero es decir, yo creo que que no había otra alternativa en ese momento. Había una crisis de logística impresionante, el desempleo llegó al 15%, ¿no?
no había, la inflación subió de manera impresionante y ha demorado en bajar. Y no solo eso, que también, pues, y esto lo sé más que nada por boliviano que vivió en la hiperinflación de los 80s. Cuando los precios suben, aunque tú hagas los correctivos, ¿no? Los precios no bajan. Exacto, es ¿Ya? una cosa permanente que... Exacto. Y Sí, sí. entonces la situación hoy es que, y la administración tiene razón, o sea, la economía norteamericana es la mejor del mundo en este momento, pero yo que tengo que pagar, no, alquiler, que tengo que comprar, que tengo que pagar gasolina y los precios son altísimos, a mí no me importan las cifras que le den al Banco Mundial, a Wall Street o lo que sea, de que estamos súper bien. Y ahí es yo creo que no, el verdadero, o sea, yo te decía antes que el aborto va a ser muy importante como tema, pero el Sí. tema económico es el principal. Y la mayoría de la gente piensa que Donald Trump manejó mejor la economía que lo hicieron los demócratas, ¿no? Aunque la realidad objetiva no nos diga eso, pero, pero es así, la percepción es esa. Entonces, al final, ¿no? Podría decidirse en base a esa percepción de lo que fueron esas dos administraciones, ¿no? Sí, bueno, el argumento que recibo de algunos amigos míos es que hay más millonarios que nunca en los Estados Unidos, pero yo digo, si tenías $1 millón hace 5 años, ahora solamente valen en términos de lo que puedes comprar 560.000, porque ha bajado el poder económico del dólar tanto que ¿de qué sirve? Bueno, y si eres de una pareja joven y quieres comprar una casa, casi imposible, No, porque los precios de las casas hoy día en las ciudades, pero también hasta en los suburbios, hasta 1 millón o mucho más. Y así que muy triste para la gente joven, ¿no? ¿Qué futuro tienen? claro, bueno, otra vez odio traerte una comparación boliviana, ¿no? Pero durante la hiperinflación todos éramos millonarios, ¿no? Claro. Pero fíjate lo siguiente, acá, otra vez viendo esto desde la óptica del sur de la Florida, ¿no? Eh, eh, Han subido tanto los precios de las casas y por varios motivos, ¿no? Han subido por el tema de las tasas de interés, ¿ok? Una tasa de interés para comprarte una casa 8 o 9%, pues nadie puede hacerlo. Segundo, las casas se están comprando en efectivo, ¿ok? ¿Quién puede comprar en efectivo? La gente que viene o de Europa o de América Latina, O que de está, China. o de China, no, ya acá se ha prohibido la compra a los chinos, a propósito, por Vale. ley. Pero en todo caso, eso ha creado entonces una demanda, ¿no? O sea, ha bajado el inventario y la demanda en efectivo ha llevado pues a que la gente ponga sus casas en el mercado por precios que pues no valen, ¿no? Pero valen, porque al final si tú estás dispuesto a pagar por ellas, eso es lo que vale. Y lo que ha hecho entonces ha producido un impacto sobre el que vive acá, ¿no? Que ya no puede comprar su casa y están optando por mudarse, ¿no? Sí. Estamos perdiendo población en el condado Miami-Dade de esa demografía, pero está incrementando la presencia de millonarios que están reubicándose a Miami, ¿no? Por la ubicación, el sol, etcétera, y las reglas que piensan ellos que pagan. Acá no hay por ejemplo, un impuesto al ingreso, ¿no? Entonces, las reglas son mucho más favorables al negocio, a los negocios, que a los individuos que trabajan y que dependen de un salario, ¿no? Mm. Sí, y no sé si ahí, pero en muchas partes de los Estados Unidos la gente que jubila se está mudando hasta a México o a otros países. Antes era Costa Rica también. Hay una comunidad muy grande de estadounidenses y canadienses al lado del lago Chapala en México, no muy lejos de Guadalajara.
Y hasta es una comunidad en que no se habla español, son todos americanos y hasta reciben su Sí. televisión de satélite, tienen tiendas con productos estadounidenses, así que parece que estás en los Estados Unidos, pero claro, si tienes problemas de salud, a veces te tienen que volar hasta los Estados Unidos para una cirugía o cualquier cosa así, pero es... Exacto, bueno, eso y hay países pues que intentaron capturar ese mercado, uno de ellos fue Ecuador, ¿no? sí, sí. Pero lo que ha venido sucediendo, y lo mismo está pasando en Costa Rica, ¿no? Que la inseguridad está quebrando ese mercado, ¿no? Gente que se sentía muy segura, ¿no? En Costa Rica, pues nadie pensaba en una Costa Rica violenta, pero hoy con la violencia en Costa Rica, la violencia extrema en el Ecuador, esas poblaciones están yéndose. Y ahora, que es lo más interesante, hay una gran presencia de expatriados, como se llama, ¿no? Americanos, norteamericanos, en Colombia, Mm. particularmente en Medellín, ¿no? Sí. Parece que hay también gente joven, hombres jóvenes que van ahí por lo que llaman el Ah, turismo sexual. eh, definitivamente, sí. sí, 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 sí. Al igual que gente que se va a Cuba desde Europa, muchos italianos se van a Cuba para irse a un prostíbulo, básicamente, porque es una cosa, bueno, es aprovechar de la pobreza de la gente, básicamente, pero es una cosa muy triste, pero una cosa que es una No, historia es desde el algo, principio de la humanidad, ¿no? sí. No, y te digo que la verdad es que con la permisibilidad de autoridades de esos países, ¿no? No, Sí, claro, porque hay ingresos así, exacto. sube la economía, aunque de forma... Exacto, eh, entonces hay que, ¿no? Este es uno de los peores temas que existe en todo el mundo, pero acá mismo, ¿no? Donde hay una permisibilidad enorme, ¿no? Para esa gente que viaja y que trafica, ¿no? De esa manera claro, cuando se los agarra, sí hay penalidades duras, pero la permisibilidad hace que se capture, no sé, pues al 10%, ¿no? De los que verdaderamente están involucrados en eso, ¿no? Sí, y además con la mordida, como dicen en México, si te captura un policía, le pagas un soborno y ya está. Depende, porque no se puede decir que todos los policías son corruptos, pero como pagan muy poco a los policías, también es difícil resistir ese tipo de cosa. Pero una locura. No te oigo. Perdón. A La, ver. la mordida es universal en nuestra región, pero la corrupción como tal, ¿no? Es también universal, ¿no? Para mí mucho ha sido de que el problema de la corrupción es que todo sistema tiene corrupción, ¿ya? El problema es cuando el sistema es corrupto, ¿no? Y ahí creo, o sea, en qué medida uno puede, lo digo hasta de manera graciosa, había un presidente colombiano, Turbay Ayala, que decía que la corrupción tenía que estar en sus debidas proporciones, ¿no? Ay, perdóname que tengo una visita y mi perro está... eh, Ningún problema. Te iba a decir, te iba a dar las gracias de todas formas y, eh, Perdóname, quiero invitarte otra vez a que vengas al programa. ¿Vas a volver o ya no te perdón. oigo? Vale. Ya se fue a regañar a la visita, entonces estamos bien. No hay problema, no hay problema. Yo sé que hemos hablado más de una hora y te agradezco muchísimo. Quiero invitarte a que vuelvas, si puedes, después de las elecciones. Me encantaría hablarte más de los asuntos y de cómo van cambiando las cosas, porque seguramente van a haber un mogollón de cosas nuevas dentro de un par de meses, así que te enviaré toda esa información y Perfecto, Joe. Bueno, conociste a Batman, mi perrito, entonces vale. trataré de que no participe en el próximo show. Eso, bueno, no pasa nada, me encantan los perros, las mascotas, yo tengo un gato que siempre suele andar por aquí, así que
Pues Bueno, muy bien. Y gra- si la gente quiere leer tu información, tus libros, todo eso, ¿dónde lo pueden encontrar? bueno, pues los libros los libros que he escrito están disponibles en las casas editoriales, ¿no? Eh, los informes que están saliendo ahora sobre las encuestas, ¿no? Estas a las que me refiero, yo dirijo una cosa que se llama el Latino Public Opinion Forum. Mm. Está dentro de un instituto que se llama el Jack Gordon Institute for Public Policy, en FIU, ¿no? En la Universidad Internacional de la Florida. Muy Entonces, bien. simplemente que pongan en Google eso y ahí pueden acceder a los informes, los de los años anteriores y el que viene el viernes. Tremendo, tremendo. Pues otra vez te lo agradezco muchísimo, ha sido fascinante. A mí me gusta hablar con gente como tú porque conoces tantos temas que siempre aprendo algo bueno, ahora después de hablarte me siento como un amigo. Así que Oh, claro que sí, Joe. Un placer conocerte y mil gracias por la invitación y pues a tus órdenes. gracias. Y a nuestros oyentes, gracias por escuchar y hasta la próxima.